Hola queridos hermanos y amigos que van a ver este estudio, La Mujer y el Dragón. Esta introducción que estoy haciendo se debe a que el tema original, es el que van a ver a continuación en los siguientes minutos después de esta introducción, fue grabado en vivo en la iglesia Poder y Gozo en la ciudad de Houston, Texas, cuyo pastor es el reverendo y muy conocido internacionalmente como es el pastor y evangelista Emerson Morales, en cuya iglesia se grabó este estudio, como dije, La Mujer y el Dragón. A continuación, déjenme compartirles rápidamente la lectura del capítulo 12 del libro del Apocalipsis y después hacemos una introducción. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, él y sus ángeles fueron arrojados. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es tentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Como les dije, este estudio, la introducción fue grabada en vivo, que ustedes van a ver después de la introducción. Pero comencemos en este tema tan importante de Apocalipsis capítulo 12, como dije, titulado La Mujer y el Dragón. Apocalipsis es sin lugar a dudas un libro extraordinario, precioso, con tantos temas preciosos. Se le conoce como el libro de las promesas, el libro que contiene más promesas como ningún otro de los libros, tal como lo he descrito en otro de los temas que he grabado sobre el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis se identifican 2 mujeres, o sea, es protagonista de 2 mujeres el libro del Apocalipsis. Aunque deberíamos de ser, la Biblia está prácticamente relacionada con tres mujeres, simbólicamente hablando: Israel, la gran ramera y la novia del Cordero. Pero en Apocalipsis se enfoca específicamente sobre 2 mujeres.
Y es muy interesante porque una vez más queda demostrado aquí en el Apocalipsis que la iglesia, que es la novia del Cordero, no aparece totalmente involucrada. E inclusive de la novia del Cordero la iglesia se habla hasta Apocalipsis capítulo 19. Como he explicado en todo el capítulo 1 al 3 de Apocalipsis, la iglesia se menciona 19 veces. 19 veces el apóstol San Pablo pronunció la palabra eclesia, es decir, asamblea o iglesia. Indiscutiblemente, Juan sabía o estaba refiriéndose a la iglesia, a la novia del Cordero. En el capítulo 4 y 5, como he grabado el estudio, el trono y el Cordero, el trono y el Creador, la iglesia es mencionada prácticamente en el cielo, en lo que nosotros podríamos decir los preparativos de las bodas del Cordero en el tercer cielo. A partir del capítulo 6 de Apocalipsis y hasta el capítulo 18 se conoce como toda la narración del periodo de la gran tribulación. En todo ese periodo, Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, no menciona ni una sola vez la palabra iglesia. Para aquellos que dicen que la iglesia pasa por un periodo de la gran tribulación o la mitad de la gran tribulación, tenemos gravísimos y serias interrogantes. Si la iglesia pasa por la gran tribulación o parte de la gran tribulación, ¿cómo es que Juan en ningún solo momento menciona la palabra iglesia a partir del libro del Apocalipsis capítulo 6? ¿Y por qué decimos? Porque Apocalipsis capítulo 6 inicia la gran tribulación con los 7 sellos del Apocalipsis. No olvidemos que los juicios del Apocalipsis está compuesto por triple 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Así es que si el capítulo 6 hasta el 18 es en su totalidad la gran tribulación, la iglesia no se vuelve a mencionar. Entonces, definitivamente, la mujer que vamos a ver a continuación no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Pero para eso vamos a entrar en la introducción. Comencemos primeramente con los primeros 3 versículos del Apocalipsis aquí en nuestra pantalla. Se apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. 2 mujeres aparecen, como dije, en Apocalipsis. Una vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y otra sosteniendo una copa con un cáliz de oro montada sobre una bestia escarlata. Una es querida y amada y respetada por los reyes de la tierra y fornica con todos los reyes de la tierra. A esta mujer se le identifica como la guarida de toda clase de demonios. También se le identifica como la Babilonia o la gran ramera del Apocalipsis. Esta es la mujer de Apocalipsis capítulo 17. Tenemos un estudio grabado con ese tema, la gran ramera del libro Apocalipsis. Pero la otra mujer de la cual vamos a hablar ahora es la mujer que dije minutos antes, que tiene la luna bajo sus pies y vestida con el sol, más 12 estrellas. Es Apocalipsis capítulo 12. Por eso hemos titulado el tema La mujer y el dragón, porque vamos específicamente a hablar acerca de esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Hay varias hipótesis que se manejan acerca de quién es esta mujer. Vamos a tratar las más interesantes de ella, o las más populares. Hay varias hipótesis. Uno piensa que se trata de la iglesia, es decir, que aquí está hablando de la iglesia. Pero como dije hace unos minutos, no puede ser la iglesia, porque en Apocalipsis capítulo 6 al 18, lo vuelvo a repetir, la iglesia no se menciona una sola vez. Así es que esta mujer de Apocalipsis capítulo 12, en su totalidad, no puede ser la iglesia. Otros sostienen que se trata de María. Específicamente los católicos dicen que se trata de la Virgen María. Inclusive los católicos mexicanos dicen que se trata de Guadalupe. Aunque definitivamente María y Guadalupe no tienen ninguna relación en absoluto. Ni histórica, ni en la historia, ni en nada que ver. Porque para comenzar, la palabra Guadalupe no es una palabra que pertenece al vocablo hebreo.
Esa palabra Guadalupe, el significado, recuerden que en hebreo todititos los nombres tienen un significado. Ninguna madre judía o padre judío le va a poner a su hija Guadalupe por el significado bastante horripilante que tiene ese nombre. Así es que me refiero en el significado que tiene. Y que tenemos un estudio que se llama el mito guadalupano, donde doy el descifrado completo de acuerdo a la Academia Real Española en las dos formas que significa ese nombre. Así es que definitivamente Guadalupe de México y la María en el término hebreo no existe la palabra Guadalupe. En hebreo la palabra María se traduce como la palabra Miriam, definitivamente. Pero bien, pues tanto católicos dicen que esta mujer de Apocalipsis 2 se trata de María, y como los mexicanos dicen que es Guadalupe, definitivamente esta hipótesis es totalmente desechada. Pero sigamos leyendo. Dice, lo más probable es que ninguna de las dos, es decir, que no es ni la iglesia ni tampoco es María. Lo que dice este capítulo por las siguientes razones. Primero, ¿por qué no es María? Vamos a dar argumentos bíblicos. Porque esta mujer huyó al desierto, Apocalipsis capítulo 12, 6. María lo hizo a Egipto, está la diferencia. 2. María huía de Herodes, mientras que esta mujer de Apocalipsis 12 huye de Satanás. 3. El dragón echó un río tras la mujer, es decir, lanzó un ejército y ejércitos encima de ella. María no pasó por este proceso. Y podríamos hablar de muchos argumentos más, por la cual definitivamente no es María esta mujer de Apocalipsis capítulo 12. Así que no se trata absolutamente de María. Lo más correcto es que se trata de Israel, por las siguientes razones. No es la iglesia, pues la iglesia ya no estará en la gran tribulación, como lo hemos probado. Dios trata a Israel como a una esposa, como a una mujer y como a una esposa, según Isaías 54, 5 al 6. Algunas veces la llamaba viuda, y cuando se desviaba, la llamaba hasta prostituta. O sea, cuando Israel se desviaba de la sana doctrina, cuando Israel había caído en apostasía, Dios la llamaba hasta prostituta o ramera. Isaías 47, 7, 9. Jeremías 3, 1 al 3. En el sueño de José se interpretó a la misma, o sea, esta mujer, como los hijos del padre Jacob o los 12 tribus de Israel. Dios tiene promesa de salvación total y absoluto para Israel. Total y absoluto para Israel. Romanos 11, 25, 26. Israel sometió al sol y la luna. Josué 12, 13. O sea, Israel es el único pueblo en la historia que ha tenido injerencia sobre el sol y sobre la luna. Interesante. Miqueas también habló de esta profecía en Miqueas capítulo 4, versículo 9, versículo 10. Y por supuesto nos vamos a compenetrar más profundo porque decimos que se trata de que esta mujer de Apocalipsis 12 es Israel en su totalidad. El escritor de Apocalipsis, déjenme hacer el comentario de la biblioteca digital Libronix. Dice así, el escritor de Apocalipsis ha entrelazado imágenes del Antiguo Testamento. La mujer con el sol, la luna y las 12 estrellas pueden interpretarse como Israel. Génesis capítulo 37, 9. Así como en algunas tradiciones judías posteriores acerca de las 12 estrellas. El Antiguo Testamento retrata el remanente fiel de Israel como la novia virgen de Dios, en contraste con el retrato de Israel infiel como una prostituta en el Antiguo Testamento. Y en los rollos del Mar Muerte retratan un remanente justo de Israel con dolores de parto y que da a luz a un niño, simbolizando la futura restauración del pueblo de Dios. Isaías 66, 7, 10, Miqueas 5, 3. En el Antiguo Testamento se habla entonces con pruebas y con evidencia de que esta mujer, Apocalipsis 12, es totalmente, indiscutiblemente el pueblo de Israel. Ahora, muy interesante porque si se trata del pueblo de Israel, entonces quiere decir que Dios va a tener un trato total y absoluto con Israel en el periodo de la gran tribulación. No olvidemos que en el estudio que también he grabado, que se llama el Pacto del Fin, conocido como la Semana 70 de Daniel, allí el arcángel Gabriel
aclara total y rotundamente que en la semana 70 de Daniel el trato es total y directamente con su pueblo judío. Y yo hice una pregunta a los pastores donde grabé este estudio en San Miguel, El Salvador. La pregunta fue: si el trato de Dios es totalmente y absolutamente con Israel en el periodo de la semana 70, y para lo que sostienen que la iglesia pasará por la gran tribulación, entonces, ¿dónde está la iglesia? Porque el arcángel Gabriel es contundente en decir, y si no, verifíquelo usted, en Daniel capítulo 9. El arcángel Gabriel dice que el trato es total y absolutamente con su pueblo Israel. Y esto coincide con las palabras declaradas del apóstol Pablo, que dice que en los últimos días, el trato en ese periodo, el último, al final, todo Israel será salvo. Bien, entonces todo esto son pruebas contundentes de que en el periodo de la gran tribulación el trato es con Israel. Y prueba de ello es aquí Apocalipsis capítulo 12. Sin ninguna duda, esta imagen es contundente. Aquí, esta mujer que aparece con la luna bajo sus pies, el sol como su vestido, y un dragón de 7 cabezas que está lista con su gran cola que arrastra tercera parte de las estrellas para tratar de lanzarla. En otra imagen que ya vamos a hablar en vivo a continuación, desde la iglesia Poder y Gozo, entramos ya en esta parte vivo, en efervescencia de lo que es todo el desenlace de la mujer y el dragón. La iglesia no está, entonces es Israel, y eso es lo que desarrollamos a continuación. San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, como dije, mal llamado San Agustín, o Agustín de Hipona, considerado como el teólogo de la Iglesia Católica, o el ideólogo de la Iglesia Católica. Este personaje del V siglo creó la famosa teología del reemplazo, enseñando a la Iglesia Católica que el Israel que hoy conocemos, ya no es pueblo de Dios. Por cuanto estos judíos crucificaron a Jesús, decía Hipona, Dios los rechazó y Dios se olvidó de ellos. Y ahora Dios reemplazó a los judíos con el Israel espiritual. Y decía Hipona que ese Israel espiritual es la iglesia. Y que los otros judíos más bien estaban en juicio por cuanto habían crucificado a Jesús. Esa teología nefasta, criminal, asesina, dio lugar a que la Iglesia Católica desatara la famosa Inquisición, que duró 500 años. La furia de la Iglesia Católica fue contra los judíos y contra los que se autodenominaban protestantes, o sea, cristianos que no eran católicos. La historia dice que en ese periodo de 500 años la Iglesia Católica asesinó aproximadamente 60 millones de evangélicos y una cantidad de millones de judíos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Satanás en los últimos 2000 años ha perseguido con odio, pero con odio a Israel y a la iglesia verdadera? ¿Por qué, si solo es un solo pueblo, por qué han perseguido a los dos pueblos? ¿Por qué? Porque son dos pueblos los que Dios ha escogido. Porque esos dos pueblos juzgarán un día a las Naciones Unidas. Porque esos dos pueblos serán los testigos del Señor el día del gran juicio final. Esos dos pueblos son dos pueblos en forma diferente. El uno es un pueblo físico y político, eso es Israel. Una nación física política. Era necesario que Dios escogiese una nación física y política, porque de esa nación física y política el Señor iba a sacar el Mesías, que se iba a ser hombre, se iba a encarnar. Y a través de esa nación física y política, Dios inspiraría para que saliera el libro de los libros, el libro más extraordinario, el libro más precioso, el libro que ha cambiado a lo largo de 2000 años a millones de millones de millones de millones de personas, la Biblia. Así es que ese es el pueblo de Israel.
Ese pueblo que son los verdaderos y auténticos testigos de Jehová. ¿Y por qué se dicen testigos de Jehová? El pueblo judío, porque ellos son los verdaderos testigos del Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto. Porque ellos son los verdaderos testigos que vieron el milagro de Dios en el Sinaí. Porque ellos fueron los verdaderos testigos de Dios en los 40 años en el desierto. No me confunda estos charlatanes que caminan de casa en casa diciendo que ellos son los testigos de Jehová. No. Ni uno tan solo de ellos son testigos de Jehová. Porque los verdaderos testigos de Jehová son estos hijos de Abraham en la sangre. Estos que vieron la gloria de Dios en el desierto. Ellos son verdaderos y auténticos testigos de Jehová. Cuando he hablado con testigos de Jehová, y ellos me dicen, es que nosotros somos los testigos, yo les dije, bueno, aquí hay una confusión. ¿Y por qué ustedes dicen que son los testigos de Jehová? Ah, bueno, porque mire lo que dice aquí en Isaías, dice, y vosotros sois mis testigos. Ah, correcto, fantástico, pero entonces, ¿de qué tribu eres usted? Porque allí Isaías está hablando, escribiendo para su pueblo judío. Y para que no haya ninguna duda de que se trata de Israel, Apocalipsis capítulo 7 menciona específicamente las 7 tribus de Israel. Cuando los he llevado a ese punto, entonces no me pueden probar de que son judíos en la sangre. Entonces le dije, disculpe, pero usted está perdidito en el espacio, usted no puede ser testigo. Segundo, los testigos de Jehová que van a ser en aparte los 144,000 al final, los 144,000 para comenzar son vírgenes en todo el sentido de la palabra, porque no se contaminarán con mujeres, es decir que son muchachitos jóvenes, descendientes de las 12 tribus de Israel. Y estos testigos de Jehová no son así. Así es que está desechado esto que se llama. Estamos hablando de los verdaderos descendientes de Israel, legítimos hijos de Abraham. Esos son los primeros. Pero yo les he dicho a los testigos, pero le puedo dar buena noticia este día. Ya le he probado en este momento que ustedes no pueden ser testigos de Jehová, pero los invito a que sean testigos de Jesús. ¿Y cómo? Que se conviertan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Y entonces ustedes van a ver la gloria de Cristo y podrán ser testigos de Jesús. Y aquí ya estoy mencionando al otro testigo. El otro testigo es la iglesia. La iglesia. ¿Y por qué la iglesia somos testigos de Jesús? Israel testigo de Jehová en el Antiguo Testamento. La iglesia testigo de Jesús. ¿Y por qué somos testigos? Porque la iglesia puede pararse con honor, cualquiera de los hermanitos que están aquí. Se pueden parar con honor, con la frente en alto y decir, antes de conocer a Cristo yo era un borracho. Antes de conocer a Cristo mi hogar estaba desbaratado, destruido. Antes de conocer a Cristo yo solo miraba miseria, destrucción. Antes de conocer a Cristo mi boca estaba llena de palabras sucias y blasfemas. Pero el día que Cristo vino a mi corazón, ese día dejé de ir a la cantina, ese día dejé de decir palabras vulgares, ese día mi vida cambió en mi casa. Así es que un verdadero cristiano puede ser y decir públicamente que somos testigos de Jesús, porque hemos visto la gloria de Cristo Jesús en nuestras vidas, operando en nuestros hogares. Algunos dicen que cuando un cristiano se convierte, la bendición es tan grande en la casa, pero tan grande, que desde el momento que se convierte el hermano, el señor, el jefe de la casa, ya entra la prosperidad a la casa. ¿Cómo? Porque todo el dinerito que iba a dejar a la cantina, ya no se va para la cantina. Comenzó la bendición. De estos sinvergüenzas apóstoles de la prosperidad no predican, pero allí se va. Dicen que la bendición está grande cuando Cristo entra a la casa de uno. Es tan grande que hasta el perrito se alegra. ¿Por qué? Porque cuando llegaba borracho, el primero que pateaba era el pobre perro. Y el pobre perrito iba y se escondía debajo de la cama. Pero ahora que se convirtió, el primero que sale a recibirlo es el perrito. Y hasta lo abraza. O sea que cuando Cristo entra a un hogar, algo pasa. Cristo produce vida, produce cambio.
Dos testigos, Israel y la iglesia. Son los dos candelabros que arden en la presencia del Señor. Porque el candelabro representa pueblo, según la visión del profeta Zacarías. Aún entonces, si son dos pueblos, y como dijimos, la iglesia no estará en la gran tribulación, entonces Dios vuelve a tratar con el primero, para que se cumpla la palabra de Jesús, porque los primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Entonces, al ser arrebatado la iglesia, inmediatamente Israel vuelve a tomar el liderato del Antiguo Testamento. Vuelve a tomar la relevancia de pueblo aquí en la tierra. Porque el trato de Dios será directo hacia el mundo a través de su pueblo judío. Como en el Antiguo Testamento. Así es que Israel, ese pueblo, igual que la iglesia, han sido perseguidos duro. Pero Satanás no los ha podido desaparecer. Ni los podrá desaparecer. Porque la mano del Dios Altísimo ha estado y seguirá estando con estos dos pueblos. Entonces, como la iglesia ya no estará en la tierra, entonces es Israel. Entonces esta mujer tiene que ser Israel, definitivamente. Que Dios va a tratar exclusivamente con ella en la gran tribulación. Algunos dicen que si Apocalipsis 12 es Israel y que así lo está evidenciando, entonces quiere decir que en los últimos días antes del fin del mundo, Dios iba a hacer milagro con esta nación. Algunos dicen que todas las profecías de Dios tienen un precumplimiento, que quiere decir que no es el cumplimiento total, sino un preludio al cumplimiento de eso. Si eso es así, dicen algunos, entonces el precumplimiento, el preludio de esa mujer comenzó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Satanás, el diablo, se encarnó en un hombre llamado Adolfo Hitler. Hitler, que fue la misma serpiente emponzoñada con su multitud de estrellas, es decir, aquellos soldados poseídos por las multitudes de demonios, conocidos como los soldados nazis. Se lanzaron con furia sobre aquella mujer que estaba a punto de dar a luz un remanente para que regresara a su territorio. Y cuando el dragón estaba a punto de eliminar a aquella mujer, 6 millones de judíos asesinados, en ese momento la mujer dio a luz, como dice el profeta Isaías. ¿Quién ha creído semejante cosa? ¿Quién ha creído semejante noticia? He aquí que en cuanto Sión estuvo con dolores de parto, dio a luz a un hijo varón. Y dice, he aquí la profecía. He aquí que en un tan solo día nacerá una nación. En un tan solo día nacerá una nación. Y qué momento trascendental ese, cuando después de ese momento de persecución de los nazis, no estoy diciendo que no se cumplió totalmente ahí, sino que es un preludio a lo que va a ser la gran profecía del periodo de la gran tribulación. Y cuando se está dando ese dolor y las imágenes de los judíos en los campos de concentración, y ha terminado la guerra y todo eso, entonces se prepara aquel momento trascendental que es el precumplimiento de esa profecía. Aquel 29 de octubre del año 1947, cuando en la sede de las Naciones Unidas se hacía el conteo para el nacimiento de un solo pueblo. Y judíos descendientes y sobrevivientes, perseguidos por el comunismo diabólico y por la Segunda Guerra Mundial, perseguidos por el espíritu antisemita, aquellos judíos humildes escuchaban por aquellos radios. Esa época todavía yo no había nacido, pero habían aquellos radios que eran unos grandes cajonones. Ahí escuchaban en aquellos radios, aquellos cajonones, escuchaban los judíos en todo el mundo, en la noticia, la impresionante votación de las Naciones Unidas. Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile y todas aquellas naciones, y decían a favor, y los judíos iban contando con los palitos de acuerdo a la costumbre de la Torá.
Iban contando con los palitos. Según ya los judíos sabían que necesitaban cierta cantidad de votos para ser nación. Había expectación en ese momento. Y después de ese día glorioso, llegó el día de la declaración. 14 de mayo de 1948. El día en que la bandera azul y blanco fue izada en la sede de las Naciones Unidas para cumplir la profecía del profeta Isaías que decía: y aquí que levantaré mi bandera en las naciones. Paralelamente, una comisión diplomática de judíos en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, mientras izaban la bandera azul y blanco, al otro lado del mundo, al otro lado del Mediterráneo, un hombre pequeñito llamado David Ben Gurión hacía la declaración de la independencia del pueblo judío después de 2000 años. Y en ese momento era trascendental. Uno podía ver las lágrimas, las sonrisas, las danzas y lágrimas. Solo así se puede entender el pasaje de Jeremías. Y cambiaré su lloro, su llanto en gozo, y los alegraré, y los bendeciré. Lloraban y reían. Lloraban al recordar que sus seres queridos no pudieron ver ese día del nacimiento de su nación otra vez. Reían porque por fin, después de 2000 años, estaban de nuevo en su territorio. ¡Qué momento tan lindo! Profetizado por Jeremías. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Ese momento tan lindo y extraordinario. Veámoslo a continuación en el siguiente documental. Si puedes subirlo, mijo. Comienza la votación. Ahí están los judíos en todo el mundo. Y el gozo en todos los judíos en todo el mundo. Una nación se prepara para nacer. 14 de mayo, menos de 6 meses después. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
Hola queridos hermanos y amigos que van a ver este estudio, La Mujer y el Dragón. Esta introducción que estoy haciendo se debe a que el tema original es el que van a ver a continuación en los siguientes minutos después de esta introducción. Fue grabado en vivo en la iglesia Poder y Gozo en la ciudad de Houston, Texas, cuyo pastor es el reverendo y muy conocido. Hola queridos hermanos y amigos que van a ver este estudio, La Mujer y el Dragón. Esta introducción que estoy haciendo se debe a que el tema original es el que van a ver a continuación en los siguientes minutos después de esta introducción. Fue grabado en vivo en la iglesia Poder y Gozo en la ciudad de Houston, Texas, cuyo pastor es el reverendo y muy conocido internacionalmente como es el pastor y evangelista Emerson Morales, en cuya iglesia se grabó este estudio, como dije, La Mujer y el Dragón. A continuación, déjenme compartirles rápidamente la lectura del capítulo 12 del libro del Apocalipsis y después hacemos una introducción. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, él y sus ángeles fueron arrojados. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos... Ahí está el milagro de esta nación en los últimos 62 años. Este noviembre que estuvimos en Israel, con nuestro grupo, el grupo que llevaba, fuimos invitados por el gobierno para ir al Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos recibieron en el Salón Diplomático de Relaciones Exteriores. Y allí vinieron al menos 4 panelistas del más alto nivel del gobierno israelí. Y uno de los panelistas habló acerca del boicot que están haciendo los países árabes
y musulmanes contra el pueblo de Israel. Entre su último boicot, que va contra todos los productos de Israel, está el boicot de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el último boicot en cual América Latina se está uniendo es no reconocer a ningún estudiante que se haya graduado de la Universidad Hebrea como boicot. Entonces, cuando esto salió, este anuncio salió el científico, el típico doctor que aparece en esta serie de televisión de ese hospital, el famoso doctor con su bastón. Entonces salió él como judío y él dijo: ¿quieren verdaderamente hacer un boicot contra nuestro pueblo judío? Entonces, si lo van a hacer, háganlo, pero háganlo de verdad. No sean hipócritas. Si lo van a hacer, háganlo, pero háganlo de verdad. Para comenzar, dice, ninguno de los que está ahí, presidentes y todos los que nos están haciendo boicot, ninguno de ellos debería de usar un teléfono celular. Porque en el momento que están usando un teléfono celular, ya están aprobando a Israel porque un judío fue el que inventó el teléfono celular. Segundo, dijo, si alguien quiere boicotear a Israel, cualquier presidente, no debe de usar ninguna computadora en su oficina. Porque la primera computadora fue un israelita el que la inventó. Tercero, dijo, si quieren boicotear a Israel, entonces en todititititititito sus hospitales deben de retirar de los hospitales el famoso tubo, este tubo escaneador. Deben de retirarlo porque un judío fue el que lo hizo. Segundo, todos aquellos que tienen problemas de estomacal y se necesitan meter una camarita en ello, deben de desechar esa camarita, porque al usarla, pues ya están apoyando a Israel, porque fue un israelita el que inventó esa camarita. También. Dijo, y por otro lado, después de decir tantas cosas, dijo, y por el otro lado, no deben de tomar Coca-Cola, porque fue un matrimonio farmacéutico judío el que inventó la Coca-Cola. Entonces, no deben de hacer, van a boicotear, no usen nada. En otras palabras, lo que el famoso doctor estaba diciendo, no pueden boicotearnos, todo lo contrario, deberían de estar agradecidos por lo que Dios ha hecho con esta nación. Y es que así se cumple la profecía de los profetas, cuando decía la profecía que Dios bendeciría a las naciones por medio de esta nación. Y qué tremendo, ¿no es así en estos 62 años? ¿Cuánto no hemos sido bendecidos por este teléfono? ¿Cuánto no hemos sido bendecidos por la tecnología? ¿Cuánto no hemos sido bendecidos por la medicina genérica? ¿Cuánto no hemos sido bendecidos por ese tubo escaneador? ¿Cuánto no hemos sido bendecidos por esa pastilla de camarita, el tamaño de una pastilla en el estómago? ¿Cuánto no hemos sido bendecidos en los países africanos y en el mismo México, en el desierto, con el sistema de riego de gota a gota? Cuánto Dios no nos ha bendecido a través de esta nación. Inclusive hasta los que están ahora chateando el texto instantáneo, hasta eso, un judío. Fueron 4 jóvenes israelitas los que crearon el Messenger. Estos 4 jóvenes crearon las redes sociales más famosísimas del mundo. 4 jóvenes israelitas. Qué tremendo, ¿no? Y bendeciré a las naciones a través de mi pueblo. ¿No hemos sido bendecidos a través de esa nación en estos 62 años? El mundo, en lugar de estar levantando y ser antisemita, más bien debería estar agradecido y decir gracias Dios por este pueblo, porque si no fuera por este pueblo anduviéramos en burros y en caballos todavía. Qué tremendo, ¿no? Pero Satanás no quiere reconocer eso y hay espíritu de odio contra el pueblo de Israel en esa manera. Bien, sigamos. Aquí ya estaban las citas bíblicas que mostrábamos que se trata. Lo más correcto decía, bueno, Dios trata a Israel como mujer. Dios siempre trató a Israel como mujer y como esposa. Y ahí está la cita bíblica. Algunas veces la llamaba viuda. Y cuando se desviaba, la llamaba hasta prostituta. Y ahí está la cita bíblica. En el sueño de José se interpretó de la misma manera. Cuando vio las 2 estrellas que estaban. En Génesis, y ahí está la cita, perdón. Su vestidura, el sol y la luna están reflejadas en los Salmos 89, 36, 38. Dios tiene promesa de salvación total sobre esta nación, sobre este pueblo. Para los que creen que Israel ya no es pueblo de Dios, el propio apóstol Pablo dijo, ¿desechará Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque
porque yo también soy judío. Así es que al final de la gran tribulación dice la profecía que todo Israel será salvo. Tiene esa promesa Israel. Israel sometió al sol y la luna en su momento. Es el único país que le ha dicho detente sol y detente luna. Es el único país en el mundo y se detuvo increíblemente, pero sucedió. Se detuvo, así es que ha tenido injerencia directamente. El profeta Miqueo también habló de esta profecía preciosa en Miqueas capítulo 4, 9, 10. El escritor del Apocalipsis ha entrelazado imágenes de la mujer con el sol, la luna y las 12 estrellas. Puede interpretarse como Israel, dice el comentario de Biblioteca Libronix. Sí, así como en algunas traducciones judías posteriores acerca de 12 estrellas, el Antiguo Testamento trata al remanente fiel de Israel como la novia virgen de Dios, en contraste con el retrato del Israel infiel como una prostituta. El Antiguo Testamento y los rollos del mal muerto retrata un remanente justo de Israel con dolores de parto y que da a luz a un niño, simbolizando la futura restauración del pueblo de Dios. Y ahí están las citas bíblicas que está dando el comentario del libro Nix. Es decir, siempre Dios tiene un remanente fiel. Lo mismo en su iglesia, Él siempre ha tenido un remanente fiel. Aquí mismo en Houston, donde hemos dicho que hay múltiple cantidad de apostasía, multitudes de iglesias anglosajonas, de negrito y churros de iglesias hispanas se han ido pero descomunalmente hacia la apostasía. Con todo eso siempre Dios se guarda un remanente fiel, un pueblo que no doblega sus rodillas ante los Baales y que sigue todavía anhelando con el corazón y con el alma el regreso de nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Igual en el pueblo de Israel, Dios siempre se guardó un remanente, igual, en esa manera. Y tendrá un remanente el día de en la parte final. Una mujer, aquí está, esta es otra imagen que nos da esa idea. Una mujer con la luna bajo sus pies, el sol como su vestidura y con una corona de 12 estrellas que representan las 12 tribus de Israel. Y el dragón escarlata que está frente a esta mujer para tratar de devorarla y destruirla. Ya tiene 2000 años de estarla persiguiendo y todavía no la ha podido destruir y no lo va a hacer porque el Altísimo está sobre esta mujer en estos momentos. Aquí otra imagen, pero con la siguiente pasaje que vamos a leer en el versículo 4. Esta es la otra imagen. Dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Dice Juan que ve que esta mujer está embarazada, está encinta y que está a punto de dar a luz a un niño. Y el dragón está listo para devorar, ya que no pudo destruir a esa mujer, está listo para devorar a ese niño tan pronto nazca. ¿Quién es ese niño? Y muchos de los expertos han trabajado en estas interpretaciones. Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Algunos dicen que esta será la parte final, la parte más cruda, cuando se lanzará con furia el dragón. El dragón es Satanás. Y la tercera parte de las estrellas son las legiones de demonios que más adelante en este capítulo son arrojados para siempre de las partes celestes. El niño se puede interpretar de dos formas. La primera, el niño Jesús, Mateo 2, 3, 16. Y la segunda, el remanente fiel, es decir, los 144,000 sellados que serán salvos en medio de la gran tribulación. Apocalipsis 14, 1. Desierto es símbolo de protección de Dios en Oseas 2:14. Los 1260 días son los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Isaías 26:20. Aquí entonces tiene dos interpretaciones, dicen los expertos. En la primera faceta, por la acción que habla el profeta en la profecía,
representa al niño Jesús. Recuerde que cuando Jesús nació, Satanás el dragón estuvo listo inmediatamente para tratar de matar a ese niño. Recuerde cuando levantó al faraón, a Herodes Antípar, cuando se levantó este hombre diabólico, este hombre poseído por el mismísimo diablo, Herodes. Este hombre, dicen que sin lugar a dudas considerado como el hombre más malvado de los últimos reyes malvados que recuerda Israel. Era un tipo sumamente loco. El mismo Roma dicen que le tenía miedo a este tipo porque era un tipo maniático. Era un tipo tan diabólico, tan poseído por Satanás, el diablo, que un día sospechó que sus propios hijos querían adueñarse de su reinado. Simplemente sospechó y mandó a matar a sus propios hijos. Pero no solamente eso. Dicen que una noche, en una borrachera, el tipo sospechó que su esposa, Marián, o traducción en español, Miriam. Recuerde que la palabra María en hebreo no existe, sino que es Miriam. Entonces dice que una noche en su borrachera, él sospechó que Marián o Miriam le estaba traicionando. Así es que esa misma noche mandó a matar a su propia esposa. Dicen los historiadores que al siguiente día, cuando despertó en su recámara y vio que no estaba su esposa, llamó inmediatamente a su asistente y le dijo: venga para acá, llámeme a mi esposa. Y le dijo: señor, usted la mató anoche. Ni se daba cuenta que la había asesinado. Era un tipo maniático. Ese tipo, cuando se dio cuenta a través de los reyes, a través de los visitantes del oriente, los 3 reyes, ese tipo inmediatamente trató de indagar para matar de inmediato al niño que había nacido. Era el mismo Satanás, el diablo. Pero Dios protegió al niño y llevó a María con José a Egipto, y allí el niño fue guardado. Esa es la primera faceta. La segunda faceta es en el periodo de la gran tribulación. Cuando Satanás no puede vencer a esta mujer, entonces ahí la mujer está lista, preparándose para dar a luz a un remanente fiel. Un remanente que se conoce en la Biblia como los heroicos 144,000. Este heroico remanente del pueblo judío que va a desafiar a la bestia anticristo, que va a desafiar al falso profeta, que se va a levantar con un poder de una doble unción del poder del Espíritu Santo. Satanás tratará de eliminar a la mujer o a eliminar ese remanente tan pronto como pueda, pero inmediatamente cuando ese remanente va a nacer, un ángel del Señor que viene desde el sol, viene con la misión de sellar a estos 144,000 con el sello de la protección de Dios, para que ninguno de ellos sea tocado por el dragón. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Él y sus ángeles fueron arrojados. Una batalla en el cielo. Una gran batalla de gran envergadura. Miguel, el arcángel Miguel, el arcángel guerrero, que tiene todo un ejército de ángeles guerreros alrededor de él. Miguel, el príncipe Miguel, el arcángel, libera una batalla en el cielo. ¿En qué parte del cielo? No puede ser en el tercer cielo, porque Satanás no puede llegar al tercer cielo. Así que tiene que ser en otra parte. Y aquí es donde vamos a entrar al tema que mucho le interesa. La traducción que aquí se hace es la misma que utiliza en el libro de los Efesios, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y en una de esas partes dice contra gobernadores de las tinieblas en las partes celestes. Parte celeste es la misma traducción que se hace aquí. Y quiere decir el segundo cielo. El segundo cielo es lo que divide, es una parte, es la frontera que divide entre el tercer cielo y todo el resto del universo. Dicen que es una línea fronteriza que ya vamos a ver ahí. Hasta ese lugar que se conoce en la Biblia como el estrado del Señor, es decir, la antesala del cielo.
Hasta ese lugar Satanás y sus demonios tienen acceso. Ellos pueden llegar hasta la antesala y pueden ver desde la antesala todo lo que ocurre en el tercer cielo, pero no pueden entrar al tercer cielo. En ese lugar dice que allí hay batallas encarnizadas de potestades, de principados de demonios, que hacen batallas encarnizadas contra los ángeles del Señor, que vienen con misiones especiales para ayudar al pueblo de Dios, tanto a Israel como a su iglesia. Daniel habla sobre esas batallas. Daniel capítulo 10 dice que él estuvo en aquel ayuno hasta que vino Gabriel y le dijo: desde el primer día que tú te dispusiste en tu corazón a clamar, desde ese primer día yo fui enviado hacia ti con la misión de revelarte la bendición, pero se me opuso en el camino el príncipe de Persia, un principado de demonios en el segundo cielo, y hubo una batalla encarnizada por 21 días fuerte en el cielo hasta que vino Miguel, le dice Gabriel. Tuvo que venir Miguel y sus ángeles guerreros y me abrió el camino, la brecha, y entonces aquí estoy para darte la bendición del Señor. Lo que quiere decir que en el segundo cielo hay una posesión que llevamos, ya nos vamos a ir metiendo poco a poco en ello. Estos tienen lo que se llama licencia para operar en esa parte del espacio. Tienen total licencia hasta este momento, pero va a llegar un momento que ya no habrá más lugar para ellos en ese lugar. Va a llegar un momento en que estos demonios, incluyendo el propio Satanás, el diablo, que tiene acceso allí, ya no va a poder ver la gloria del tercer cielo, porque al menos ellos llegan hasta el estrado y están viendo allá, no para arrepentirse, sino para acusarnos a los santos, tanto a judíos como a cristianos. Es el acusador de los santos día y noche, y ellos tienen acceso allí, y también para estorbar las bendiciones, Pero llega un momento en que habrá una gran batalla. ¿Cuándo será esa gran batalla? Algunos dicen que esa batalla debe de comenzar en el momento mismo del arrebatamiento de la iglesia, en el mismo instante en que va a suceder el rapto. ¿Y por qué tiene que ser en ese momento? Tiene lógica. Si el Rey de Reyes, Señor de Señores, el galanazo novio, viene a recoger a su novia, él no va a querer estorbos en su camino, porque tiene que estar el camino libre, limpio en esos momentos. Así es que cuando el Señor Jesús venga a recoger a su iglesia, el arcángel Gabriel vendrá delante, limpiando el camino de toda esa basura en el segundo cielo para dejar limpio el camino. Pero ahí viene otro gran problema, porque si esos demonios son arrojados del segundo cielo, ¿hacia dónde serán arrojados? ¿Y quiénes son estos demonios? Pero mejor sigamos adelante aquí, analizando. La expulsión final de Satanás y sus demonios del segundo cielo se hace realidad. Miguel, un arcángel guerrero mencionado en Judas 9 y en Daniel 12:1, como el arcángel que pelea a favor de Israel. Esta vez dirige a la expulsión final de todos los demonios. Ahora Satanás es su campamento de ataque en la tierra en el periodo de la gran tribulación. Consideraremos que esto sucederá desde el principio de la gran tribulación y liderará todas las operaciones de los 4 jinetes, y al cabo de los 3 años y medio se encarnará el mismo demonio, el mismo diablo, se encarnará en su hijo el anticristo. Es muy interesante porque su líder va a estar desde el inicio, pero el propio diablo no se va a encarnar en él, sino hasta en la segunda faceta de la gran tribulación. Algunos dicen, y hacemos un análisis en este estudio que se llama Apocalipsis 13, en la herida de muerte que recibirá la bestia anticristo. Algunos dicen que ese líder mundial que va a ser adorado por todo el planeta Tierra como el gran salvador del mundo, y que en este momento está, pero a punto de convertirse esa realidad. ¿En cómo? De esa manifestación de ese hijo del infierno. Algunos dicen, lo acabo de grabar el estudio en Israel, se llama Una guerra se aproxima. Una crisis se aproxima. Una guerra en el Medio Oriente que será orquestada por el gobierno de orden mundial. Ese gobierno de orden mundial dicen que va a crear una crisis en el Medio Oriente. Crear una crisis de gran envergadura para desatar una guerra. Recuerde que
todo lo que sucede en el Medio Oriente atrae los ojos del mundo, porque el Medio Oriente es como un barril de pólvora. No encienda un fosforillo, una chispa de fósforo, porque explota el barril de pólvora. Ese es el Medio Oriente. Entonces, todos los ojos del mundo están en el Medio Oriente en este momento. Y máximo cuando este elemento poseído por el mismo diablo llamado Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, el día de ayer metió 2 barcos en el Golfo de Suez en una amenaza totalmente directa contra el pueblo de Israel, y que el día de mañana los ojos del mundo van a estar sobre esos 2 barcos. Mañana lunes van a estar los ojos del mundo sobre esos 2 barcos que van a penetrar a las aguas del Mediterráneo para pararse frente a Siria y quedarse frente a Israel en estos momentos. En estos momentos Israel está declarando máxima alerta, y entonces toda esta crisis, la caída del gobierno de Egipto, la caída en estos momentos de Túnez, los grandes movimientos musulmanes de rebelión que se están dando en Libia en estos momentos, y posiblemente en otros países de musulmanes y árabes, todo esto, ojo, mucho ojo, porque eso puede traer el surgimiento de la guerra de Gog y Magog. Cuidado este año. Si eso es así, entonces el arrebatamiento, porque posiblemente en esos días, tal vez antes o en ese medio de esa guerra, sucede el arrebatamiento. Como no sabemos si va a ser antes o en eso, como no lo sabemos, lo mejor es estar preparado en Cristo Jesús. Por supuesto, ahí explico en esa guerra que en ese momento que ellos declararán una crisis mundial, una tercera guerra mundial es eminente. Los ejércitos árabes están encima de Israel, están declarando, Israel declara que se va a defender con armas atómicas, e inmediatamente Rusia anuncia que si Israel se mete con armas atómicas, Rusia se va a meter, los chinos anuncian que se van a meter con armas atómicas, los hindú también, los de Pakistán también, la Unión Europea anuncia que se va a meter a la guerra, Estados Unidos deja su papel de mediador y a la fuerza se tiene que hacer del lado de Israel, y Estados Unidos anuncia que también se va a meter a la guerra. El mundo empieza a pegar gritos desesperados, la gente está aterrorizada, aterrada, una tercera guerra mundial es eminente. Y ahí se levanta un líder mediador de Europa y impresionantemente logra un pacto de paz cuando la guerra es eminente. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar el mundo cuando sienta que la guerra es eminente, la tercera guerra eminente es una realidad, y se levanta un líder y logra el milagro de detener esa guerra? ¿Cómo cree que va a reaccionar el mundo? Dígame rápidamente aquí, ¿cómo cree usted que van a reaccionar el mundo? ¿Cómo van a ver a este hombre? ¿Cómo lo va a ver el mundo a este líder? ¿Cómo lo va a ver? Como un salvador, el hombre que salvó al mundo. El hombre no solamente lo va a ver el mundo, los musulmanes y los propios israelitas lo van a ver como el líder, el hombre que salvó al mundo, el hombre que logró lo que Estados Unidos y las otras naciones no han podido lograr, un pacto. Él lo logra en solo 24 horas. Y entonces algunos dicen que allí, en ese momento, posiblemente también está sucediendo el rapto de la iglesia, y al suceder el rapto se ha dado una gran batalla en el cielo, para que los cielos queden libres, para cuando la iglesia sea arrebatada no tenga ningún estorbo para llegar al tercer cielo. Así es que ahí tiene sentido, pero vamos a seguir más hablando. Ese momento glorioso. Y qué interesante esto, porque tiene que ver con Apocalipsis. Dice, porque el Señor mismo, dice el apóstol San Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, lo que quiere decir que viene con un ejército guerrero, tiene que limpiar todos los cielos de la basura que llevamos a hablar. Así que viene con un ejército, dice, con voz de mando, voz de guerrero, con trompeta de Dios. Se trompeta es anuncio de guerra. Con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos esperándole, seremos juntamente arrebatados con Él.
Una gran batalla en el cielo. ¿Sabe una cosa? Los líderes mundiales sospechan de eso. Ellos saben que algo está por suceder. Ellos lo saben que algo está por suceder. Hace 2 años en Torreón, Coahuila, México, en un seminario que teníamos en el Hotel Marriott, había más o menos como 600 en ese día en el seminario. Y en un momento que hicimos un receso, vino uno de esos mexicanos, era un ingeniero que trabaja con el Departamento Científico de México. Y vino el ingeniero y me dijo: hermano Bolaínez, déjeme compartirle algo. Yo le dije: sí, adelante. Él me dijo: ¿sabía usted que el gobierno de los Estados Unidos sospecha que algo muy grande va a suceder muy pronto? ¿Sabía usted que es cierto eso? ¿Sabía usted que los servicios de inteligencia norteamericanos y los servicios de emergencia como FEMA sospechan que algo muy, pero muy grande está pronto a suceder y se están preparando? Y me decía el ingeniero, me dijo: pero no solamente Estados Unidos, hermano Bolaínez, mi gobierno en México también sospecha que algo va a pasar y nos estamos preparando. Pero no solamente mi gobierno, me dijo el ingeniero, también todas las naciones sospechan que algo va a pasar y se están preparando. Me dijo estas palabras: los únicos que no sospechan nada, me dijo, son los evangélicos. Qué interesante, ¿verdad? O sea, el mundo sí sabe que algo viene, pero lo hemos hablado en estos días, la iglesia está dormida, soñando en sus grandes estrellas, aplaudiendo a sus grandes estrellas. Lo que digo en ese estudio nunca los conocí. El porqué de las luces. ¿Qué dijimos que significaban anoche o antenoche? ¿Qué dijimos que significaban eso? ¿Para qué dice? Para embrutecer la mente. Así nos tienen a nuestra iglesia. No se está dando cuenta que Cristo viene. Todo se está preparando. En mayo del 2009, 7 astronautas viajaron al supertelescopio Hubble. Fueron con la misión de cambiar total y absolutamente todos los paneles y para poner poderosísimas cámaras ultramodernas. Y desde el 2009 hay sorpresas extraordinarias. Hace unos meses quise ver los últimos descubrimientos del supertelescopio Hubble. Y qué mejor que verlo en tercera dimensión, donde te puede ver ese momento trascendental. Y cuando estaban dando los últimos descubrimientos del supertelescopio Hubble, y estaban hablando de más de 100.000 galaxias en ese impresionante espacio, pero sin lugar a duda la noticia ha sido los impresionantes y descomunales huecos o los agujeros negros, las espirales, los impresionantes agujeros negros. Y ese es el quiebre cabeza de los científicos en estos momentos, y lo dicen ahí en el supertelescopio Hubble, ahora que ha sido restaurado. Hubble está descubriendo impresionantes imágenes jamás vistas en la historia. Y ellos dicen que una de las cosas que acaban de descubrir es que existe una separación entre el tercer cielo y el segundo cielo, y que hay un punto de frontera. Ese punto de frontera le llaman ellos una densa y tenebrosa oscuridad, donde no puede penetrar ninguna luz. Dice que esa tenebrosa oscuridad, a lo cual ellos le llaman las espirales, puede tener la capacidad de tragarse una estrella 1000 veces más grande que el Sol y tragársela. Dice que es impenetrable. Los científicos de la NASA dicen
que no existe todavía la posibilidad de crear un telescopio capaz que pueda traspasar esa frontera de oscuridad, esa frontera de los agujeros negros. Pero lo más sorprendente de todo es que los mismos científicos de la NASA en Houston han dicho las siguientes palabras. Ellos dicen que ellos están seguros que el secreto de la vida está al otro lado de esa frontera, que se conoce como el tercer cielo. Los tipos no están tan equivocados. ¿Para qué fueron a gastar tantos millones de dólares? Nos hubieran preguntado a nosotros. Ahí está el secreto de la vida. En el tercer cielo está nuestro Dios Todopoderoso. Ahí está el paraíso de Dios. Pero lo que yo quiero ir es a esto. Lo que quiero ir es a esto. Ellos dicen que están detectando tremendo movimiento intenso, pero un movimiento intenso, pero intenso en esta frontera. Ellos le llaman, claro, en su vocablo científico, le llaman que supernovas, super gigantescas estrellas en esta parte están en un combate y está creando supernovas que a la larga, dicen ellos, va a afectar a la Tierra. Qué interesante. Le llaman ellos superguerra de estrellas. Pero ¿cómo le dice la Biblia a los demonios que fueron arrojados del cielo? Estrellas. Ellos están detectando un combate. Y los poderosísimos ojos electrónicos están enfocados en ese momento. A continuación, quiero mostrarle el siguiente documental que van a ver ustedes. No es hablado, tiene música, pero no es hablado. Miren allí, es imágenes del supertelescopio Hubble. Ellos están hablando. En algún momento usted va a ver la frontera que pone la NASA. Esa frontera, dicen ellos, que divide el segundo cielo del tercer cielo. En esa frontera, dicen ellos, se está dando una guerra de supernovas. Apenas hace 2 semanas volvió a salir informe sobre eso. Veamos a continuación. Ahí están los ojos electrónicos en este momento, tanto de Hubble como de los supertelescopios, como el telescopio Paranal. Todos están enfocados en este momento donde se está dando, dicen ellos, un combate de supernovas. Hay un movimiento, dicen ellos. Y allí están los ojos en estos momentos. Y tratan de penetrar lo más posible la potencia de su supertelescopio hacia esa parte. Las impresionantes agujeros negros o espirales. Y ahí marcan ellos la frontera, mírelo. No se puede pasar, dice, al otro lado de esa frontera. No existe todavía ojo humano electrónico capaz de traspasar. Ahí está. Es una frontera de una densa y terrorífica tiniebla.
Ahí está otra forma de ellos penetrar. No se puede penetrar esa frontera de densa tiniebla que separa el segundo del tercer cielo. ¿De qué combate están hablando ellos? Parece que todo se está aclarando ahora. Todo se está aclarando, lo del Apocalipsis. ¿Existen los extraterrestres? Y si no existen, ¿cómo es que ese tema se ha venido tocando en los últimos 62 años con tanta fuerza? Existen miles de supuestos testigos. ¿Se menciona la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de la visitación de extraterrestres? Bueno, ¿qué es un extraterrestre? Realmente quiere decir visitantes que no pertenecen al planeta terráqueo. Bueno, ¿y qué son los ángeles de Dios? ¿Nos han estado visitando los ángeles de Dios en los últimos 4000 años, sí o no? ¿Tenemos testimonio de que los ángeles han visitado nuestra tierra en los últimos 4000 años? Claro que sí. La Biblia lo tiene documentado. Hablemos primeramente de la parte de los ángeles celestiales. Por ejemplo, la Biblia dice, no sabemos, y son respuestas que tal vez no las vamos a tener porque ni los mismos científicos la tienen. Pero la Biblia dice que el profeta Elías fue arrebatado en carros de fuego. Era la mejor expresión que podía utilizar el escritor Eliseo. En ese entonces, cuando la tecnología no existía, lo único que podía decir Eliseo era que era como una nave como especie de fuego. Y Elías fue transportado. El profeta Ezequiel menciona también su propia versión. El profeta Ezequiel dice que 4 querubines, 4 seres angelicales del más alto nivel visitaban la tierra. Y en ese momento menciona nave en ruedas por delante y por detrás. Y entre esas ruedas menciona nave que tenía ojos por todo lado y que desaparecían a velocidades. Ahora, esas son las visitaciones celestiales. Siempre ha existido y nunca ha amenazado la existencia de la tierra. Pero el mundo nunca le ha dado importancia a eso. De momento el mundo le da importancia a otro tipo de extraterrestre. Sí, el mundo no quiere saber nada con Dios por su rebeldía en su corazón. Ellos no quieren hablar nada de Dios, ni quieren hablar nada de los ángeles. Ellos sueñan con otro tipo de extraterrestres, de otras civilizaciones. Sueñan y algunos hasta viven soñando noche y día con esperarlos y darles la bienvenida y verlos como Cristóbal Colón y tomarse una foto ahí con ellos para ponerla en Facebook. El profeta bíblico Ezequiel describió un encuentro con seres vivos que viajaban en vehículos que habían ruedas dentro de ruedas. Ezequiel lo vio como una nave extraterrestre. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Y qué dice? Ayúdenme a leer la otra parte. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda. En víspera del año 2012 y la polémica de que el fin del mundo ha llegado, el llamado día del juicio final estaría muy cerca según el calendario maya, que ya lo grabamos aquí, que los mayas nunca profetizaron nada, pero que la Biblia sí. Varias profecías y teorías comienzan a tomar fuerza.
Una de ellas es sobre la aparición de seres de otro planeta en la Tierra. Pero ¿cuáles son sus motivos o intenciones? ¿Son hostiles o amistosos? ¿Nos invadirán o nos salvarán? La respuesta influye en dos direcciones o creencias principales. Una, la invasión y destrucción de todo ser vivo del planeta para construir una nueva civilización. O dos, la salvación de la raza humana para evitar que un día se autodestruya. Hipótesis del mundo. Muy interesante. Entonces todo este cuentazo de los extraterrestres que se ha venido manejando en el mundo secular es cierto. Pero lo que no sabe la gente es que no se trata de civilizaciones comunes y corrientes, sino que se trata de seres angelicales e inteligentes, pero que son conocidos en la Biblia como demonios. Representan, dicen los expertos, una especie de seres angelicales que fueron arrojados con Satanás. Debieron de haber sido ángeles muy fuertes en aquella época. Se le conoce como gobernadores de las tinieblas. Estos que están en las partes celestes, quiere decir que son demonios de una malignidad sin precedente. Y por su estado de malignidad, Satanás los mantiene en el segundo cielo, combatiendo contra las bendiciones de los ángeles de Dios. Así que si son ángeles, son ángeles caídos, entonces son seres inteligentes. ¿Qué quiere decir seres inteligentes? Que tienen las capacidades impresionantes que nosotros jamás imaginamos. Así es que no hay ninguna duda que ellos han tratado de tener comunicación. Ahora, ¿cuál es la hipótesis más poderosa para saber que estos seres extraterrestres se tratan de demonios? La razón es muy sencilla. Los verdaderos ángeles de Dios en todo el Antiguo Testamento aparecieron a verdaderos siervos de Dios, a hombres temerosos de Dios. Estos extraterrestres que están anunciando desde que Israel regresó a su territorio, estos extraterrestres, no hay un solo testimonio de que estos extraterrestres se le ha parecido a un verdadero pastor, a un verdadero siervo de Dios. Todas las apariciones suceden con psíquicos, con brujos, con tribus de indígenas. Ustedes saben que la inmensa mayoría de los indígenas andan elevados adorando un montón de dioses y un montón de paganismo. O sea, todas las apariciones de estos supuestos extraterrestres, en ningún momento hay un solo testimonio de aparición a alguien que verdaderamente tenga respeto delante de Dios y de todo. No, todo tiene que ver con el mundo místico y el mundo de las tinieblas. Entonces se trata efectivamente de visitación extraterrestre, pero demoníaca, pero que son seres inteligentes, que tienen capacidades sobrenaturales, que no hay ningún problema de hacerse aparecer como en una nave. Precisamente este tema que ha tenido por 62 años nunca había sido tan importante como a finales del 2010 o todo el 2010 y sobre todo este 28 de enero pasado, cuando en Jerusalén, en el monte del templo, en la cúpula de la roca, se apareció un supuesto platillo volador, solo es luces lo que miraba, y se posó por segundo sobre la cúpula de la roca y desapareció otra vez. Y eso está haciendo que todos los científicos estén en este momento a la expectativa. Y por supuesto, todos los inconversos enfermos que están esperando la visitación para darle un saludo, están más entusiasmados que nunca. Pero son seres inteligentes. Este tema no tenía ninguna importancia hasta el año pasado en cuanto a personas serias, en cuanto a personas científicas y mucho menos ministros. ¿Y por qué? Porque todo era manejado solo por brujos y por psíquicos. Pero de momento, y lo que me ha dado escalofrío, es que por primera vez los científicos decidieron hablar sobre este tabú. Y por primera vez
Los científicos están diciendo lo contrario de lo que está diciendo toda la gente. Lo contrario de lo que está diciendo toda la gente. Lo contrario. Déjeme decir esto. Aquí estamos las imágenes que hemos presentado de este momento. Las posibles visitaciones que está esperando la gente. Y aquí vienen ya las palabras profesionales. Leamos esta parte de la Biblia y entramos con las palabras científicas. Por fin la justicia perfecta del Señor se finiquita. Satán ya no tendrá más acceso al cielo y ya no podrá seguir siendo el acusador de los santos. En ese pasaje pueden verlos arrebatados en el cielo dando gracias al Señor, porque por fin el acusador y sus demonios han sido arrojados de todo acceso a los cielos. Y su final hacia el pozo del abismo es eminente. Pero a la vez se hace una grave advertencia sobre los moradores de la tierra. Satanás es arrojado con todos sus demonios a la tierra. El que acusaba a los santos de día y de noche ya no podrá seguir acusándolo. Ya no tendrá más acceso al cielo. Así es que esos demonios salen disparados con furia porque sabe que el final se les llegó y sabe que las horas le están contadas para ser lanzado al pozo del abismo. Así es que sabiendo que le queda corto tiempo, santo Dios, se desatará el peor jamás visto periodo sobre la tierra. Lo que Jesús dice, un periodo de gran tribulación en este tema, cual nunca ha habido si no lo habrá hasta entonces. Basta con solo echar una chequeadita en estos momentos en México, en Centroamérica y en el mundo entero, y en especial en el Medio Oriente. Se siente que algo terrible, pero horripilante está a punto de suceder en estos momentos. Satanás sabe que se está llegando su momento de ser arrojado y expulsado sobre la tierra. Y como él sabe que va a ser arrojado con todos sus demonios, está preparando su caída. Y por supuesto que no es ningún tonto para venir a decir: oigan a todo el mundo, oigan, aquí vengo porque Dios me echó del cielo, así que vengo para que ustedes me reciban. No viene así. Por supuesto que él viene con engaño, pero ese engaño es una trampa para el mundo. Por supuesto que se están apareciendo como que vienen a ayudar, como que vienen a solucionar, como que vienen a salvar a la tierra. Pero, ojo, ningún científico todavía quería darse en estos momentos a decir, tenían miedo. Pero fue hasta en abril del año pasado, para acá, que las voces científicas se han dejado escuchar ya. Y aquí viene, dice: la Sociedad Científica Británica pidió a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que configure un grupo de trabajo dedicado a asuntos extraterrestres con la capacidad de delinear un plan mundial a seguir en caso de contacto, reveló la revista filosófica de Transacción publicada por la prestigiosa Royal Society. De acuerdo con lo publicado por los expertos en la última edición de esta revista, los países del mundo deben prepararse para la invasión de una sociedad alienígena, que lo más seguro es que sea violenta. ¡Wow! Aquí ya están las voces de los científicos. Está en contra de todo el montón de brujos y de todo esto. Ya ellos están diciendo: ¡ojo! Si es cierto, está bien, vamos a ser visitados, pero ¡ojo! No vienen en son de paz. Coincide con el Apocalipsis. ¿Qué dice el Apocalipsis? Y hubo una gran batalla en el cielo. Satán y sus demonios fueron arrojados del cielo. Y dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satán y sus demonios han descendido con furia. Y al saber que les queda poco tiempo, se lanzarán sobre los humanos con furia. Qué tremendo cómo Dios nos está hablando por todo lado ya en este momento. Sígame. Argumenta que si el proceso de evolución sigue en todo el universo patrones darwinistas, tal como ocurre en la Tierra, las formas de vida que contactarían con los seres humanos podrían compartir su tendencia a la violencia y a la explotación de los recursos. Claro, ellos están hablando en el vocablo científico porque no conocen la Biblia.
pero al entendido en pocas palabras. Pero sigue diciendo esto: debemos estar preparados para lo peor, dice este científico, en caso de coincidir con una invasión extraterrestre. Alerta el profesor de paleobiología evolutiva en la Universidad de Cambridge, Simon Conway Morris, quien considera que la vida biológica debe tener en todo el universo unas características similares a la Tierra. A su vez, los profesores John Schornicke de la Open University y Martin Dominic de la Universidad de St. Andrew reclaman en el artículo un plan responsable dirigido por expertos que evite los intereses de poder y el oportunismo en caso de que extraterrestres llegaran a nuestro planeta. Santo Dios, son las voces oficiales de los científicos diciendo a nuestros gobernantes: prepárense, prepárense. No estén como preparando banderitas y todo para recibirlo. Estos personajes podrían no venir en son de paz. Santo Dios, todo se viene aclarando el Apocalipsis ya, tal como lo dijo Apocalipsis 12. Pero sigamos todavía aquí. El pasado mes de abril, en una serie televisiva para el canal Discovery, el destacado científico británico, el astrofísico Stephen Hawking, dijo que era perfectamente racional asumir que existe vida inteligente en otros lugares. Sin embargo, advirtió que los alienígenas o extraterrestres posiblemente harían una incursión en la Tierra para proveerse de recursos y luego seguirían. Pero sigue diciendo él. El científico añadió que si los extraterrestres visitaran nuestro planeta, el resultado sería similar a cuando Cristóbal Colón llegó a América. Encuentro en el cual, añadió, los nativos del continente americano no fueron los más beneficiados. Conocemos la historia. El profesor piensa que en lugar de tratar de comunicarse activamente con seres alienígenas, los humanos deberían hacer todo lo posible. ¿De qué dice? Por evitarlo. Tiene sentido y buen consejo este científico. Se tratan de seres demoníacos, de gran malignidad. Es un gravísimo error, dice él, que estén gastando tanto dinero en buscar contacto con ellos. Más bien, deben de prepararse. Lamentablemente él no tiene a Cristo, el científico. Porque si tuviera a Cristo, debería de decirle: en lugar de estar gastando todo ese montón de plata, mejor inviertan todititos esos millones a predicar el mensaje de Cristo y de salvación, que es lo único que puede salvar a la humanidad. Así sería. Lo único para que millones de millones no se queden. Oh, Dios mío, cuánto nos gustaría que los canales de televisión cristiana y estas radios cristianas, algunas en Houston, de corte conservadores, dedicaran a predicar la advertencia de la inminente venida de Cristo y hacer que todos los cristianos que están dormidos se preparen, porque muy pronto el Rey de Reyes y Señor de Señores ha de venir. Así es que no vienen en visitación de paz. Mientras en la tierra, en ese momento va a ser un periodo terrible, 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 porque los demonios han sido arrojados a la tierra y se lanzarán con furia, y al final a Satanás, el diablo, al saber que ya no tiene más acceso al cielo, termina encarnándose en su hijo el anticristo, que es allí donde decía esta parte de la Trinidad diabólica, que es cuando planea un atentado terrorista contra su líder mundial. Ante los ojos del mundo el tipo muere, pero en ese momento de su muerte, Satanás se encarna en él, y ante el mundo supuestamente resucita, y comienza el último combate de los últimos 3 años y medio. Su furia, los 144,000 y el pueblo de Israel. Ya sentimos en este momento ese espíritu de odio contra Israel. Hoy como nunca antes ese odio se está dando. Mientras en el cielo se está dando el gozo, la fiesta que hablamos esta mañana. Recuerden que esta mañana fuimos al cielo. Ahora estamos aquí en la tierra viendo lo que va a pasar. Mientras en el cielo se está dando el encuentro precioso que hablamos esta mañana. Los que han perdido seres queridos, niños, angelitos allá en el cielo. Mientras en el cielo se está dando ese gozo de lo que fue, en la tierra
un ángel aparece dando advertencia severa, diciendo: ay, ay, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás, el diablo y sus demonios han sido arrojados a la tierra. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron alas a la mujer, 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde será sustentado por un tiempo, si la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, todos los judíos de todo el mundo que están en ese momento, que no han regresado a Israel, empezarán a recibir persecución por Satanás, el diablo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, quiere decir que por el testimonio, el mensaje de los 144,000, los judíos de todo el mundo que van a estar viendo la televisión, el YouTube y todo, van a recibir el testimonio de los 144,000 y se darán cuenta que aquel que regaron por 2000 años es el verdadero Mesías, el verdadero Salvador, y esos judíos en todo el mundo comenzarán a recibir a Jesús. Es de algún modo llevado al lugar de protección de la serpiente al desierto, como se llevará sobre las alas de una gran águila. Esto es un recordatorio de cómo Israel escapó de los egipcios y fueron al monte de Sinaí. Un tiempo probablemente equivale a un año. Por esto el periodo de protección aquí es 3 años y medio, lo que se corresponde con el periodo de testimonio de los 2 testigos. También equivale al periodo de la autoridad de la bestia, 42 meses, su último, cuando se desata la furia de Satanás en todo su poder al ver que ya no pudo controlar. Incluye en capacidad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Llegará un momento en que, en ese momento el Señor lo dijo, en esta la Trinidad diabólica, cuando el Señor le dice: no hagan ninguna rebelión militar ni nada, porque ese es el tiempo de la batalla de Satanás y no hay ninguna fuerza que lo pueda detener. Así es que el martirio será inevitable. Solo guarden el testimonio. Lo hablo en esa parte, en la más crudo, cuando se da ese momento de la gran masacre, cuando Satanás, el diablo, ordena la decapitación de todititititititos, aquellos que tienen el testimonio de Cristo, la multitud que se salva en medio de la gran tribulación, en su inmensa mayoría árabes, musulmanes, que son países que por la persecución islámica no se permite la predicación del evangelio de Cristo. Y allí está hablando sobre este periodo. Al igual que en el desierto tiene significado de sustento de Dios, aquí la palabra río es símbolo tal como describe el profeta Isaías. Son ejército. Se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Esto puede ser el resto de los judíos en todo el mundo, para ese entonces ya vinculados al mensaje de los 144,000 sellados. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Ese es el momento terrible, periodo, el parte más cruda, cuando Satanás se voltea, cuando en ese momento el pueblo de Israel se dio cuenta que ha sido embaducado por el falso Mesías, que ese no es el Mesías. Cuando el pueblo de Israel se da cuenta que el anticristo no es su verdadero Mesías, entonces la nación judía, que por característica, así es su posición de ellos, se revela contra el anticristo, toda la nación judía, y lo rechaza públicamente como su Mesías. Y en ese momento, cuando lo rechaza, el Satanás, el diablo, a través del anticristo, el falso profeta y todo, sus ejércitos mundiales se empiezan a lanzar primero con espíritu de odio y toda clase de boicot, y lo vienen arrinconando al pueblo judío y lo vienen preparando camino a la destrucción. El pueblo judío empieza a tener terror y miedo, y dice Jeremías: y vi a cada judío como mujeres de parto, los vi pálidos, asustados.
Isaías dice: anda pueblo mío, escóndete tras sí en tu cuarto, cierra tu puerta, escóndete un momentito, entre tanto pasa la indignación. Quiere decir que es un periodo horrible, espantoso, terrible contra la nación judía. Algunos dicen que ese espíritu ya lo estamos viendo ya, un espíritu antisemita. Un espíritu de odio se está sintiendo desde el 2009 como nunca antes. Quiero decirle que me ha tocado entrar en combates duros a través de la internet de elementos pseudo cristianos poniendo mensajes horroríficos y espantosos de antisemitismo. Hace 3 semanas me tuve que enfrentar con un elemento en internet y decirle: por favor, no quiero que me tenga en su lista. No me interesa tener contacto con usted. Para comenzar, ni siquiera eres pastor, ni tampoco eres un teólogo, pero estás envenenando a multitudes de cristianos, lanzando su mensaje antisemita, poniendo odio, diciendo que el holocausto nazi es una farsa y que los verdaderos que están sufriendo el holocausto son los palestinos. Para los que saben y todos, si reciben un mensaje de una página que se llama Cristianos en Acción, inmediatamente bloquéela, porque ese es parte de ese veneno que están lanzando. Pero ese odio es ya lo que sentimos del periodo de la gran tribulación. Y aquí voy en esta parte final. Nunca en historia habíamos visto nuestra América Latina estar siendo poseída por ese espíritu de odio contra Israel. América Latina se le reconoce como los mejores amigos de Israel a través de la historia. La inmensa mayoría de nuestros pueblos latinos dieron su voto por el nacimiento de Israel. Dice la historia que no se registra persecución contra los judíos en nuestra querida América Latina. ¿Pero qué está pasando? En estos momentos está creciendo un odio. 6 naciones, media docena de naciones, en estos momentos están reconociendo públicamente al Estado palestino. Pero ¿cómo están reconociendo un Estado que todavía no existe? Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú, están reconociendo a un Estado palestino que no existe. 2 países se preparan para reconocerlo, dicen. 3 países en Centroamérica se preparan para reconocerlo. Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, a un Estado palestino. Pero ¿cómo están reconociendo un Estado palestino que no existe? Eso demuestra que hay una rebelión entre nuestros países latinos hacia el pueblo judío. Ese espíritu de odio que está creciendo en todo el mundo. Los expertos dicen que esta situación se puede ver tan grave porque nunca en historia un líder latinoamericano había hecho una declaración tan horripilante que para que los pelos se nos ponga de punta, como la que hizo Hugo Chávez en agosto del año pasado. Veamos a continuación. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Eso nunca había pasado. Nunca había pasado con un líder de América Latina, nunca. La Biblia dice que son malditos los que maldigan a Israel. Nunca un presidente de América Latina se había atrevido a hacer semejante cosa. No. Aquí el presidente Hugo Chávez no está bromeando. Sabe lo que está diciendo. El tipo dice desde lo más profundo de mi corazón, desde mis propias vísceras. O sea que lo que está diciendo, sabe lo que está diciendo. Eso demuestra entonces que el terreno de persecución contra la nación judía en la gran tribulación ya está aflorando a la vuelta de la esquina. Igual que la supuesta visita de extraterrestre para el próximo año. Algunos se están preparando porque dicen que el próximo año llegarán las primeras visitas, las primeras. Si todo esto se está dando, entonces el arrebatamiento debe de estar muy cerca. Yo voy a pedir que se pongan de pie en estos momentos.
De alguna manera Dios protegerá a su pueblo Israel, como lo ha protegido estos 2000 años. Igual que ha protegido a su iglesia, Dios protegerá a Israel en la gran tribulación. Alas de águila significa protección de Dios en el desierto. Los demonios saben que muy pronto serán arrojados al pozo del abismo. Y muy pronto les sonará la trompeta. Muy pronto. ¿En qué momento? ¿En qué momento sucederá eso? Posiblemente en esto. Yo quiero decirle, y no se mueva un momentito, espere lo que quiero decir. El próximo 14 de mayo, Israel entrará a sus últimos 7 años. Cumplirá 63 años. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted ha oído especulación de la venida de Cristo, prepárese porque el próximo 14 de mayo vamos a ser invadidos en la internet de especulación acerca del día del rapto. Como ya está pasando. México, Distrito Federal, San Salvador, San Miguel, Managua, Nicaragua, San José, Costa Rica, Panamá y todititititito América Latina. En Los Ángeles, California, en inglés. No sé si aquí en Houston, si alguien lo ha visto, avíseme. En rótulo gigantesco, hay un rótulo que dice 21 de mayo 2011, el día del juicio final. Esas son especulaciones sumamente peligrosas, porque nadie puede poner fecha para el día del arrebatamiento, porque del día y la hora nadie lo sabe. ¿Pero por qué están haciendo esas especulaciones? Bueno, el problema es que a partir del 14 de mayo próximo, Israel entra en sus últimos 7 años. ¿Qué quiere decir eso? Una generación, según el Salmo 90:10, dura 70 años, una generación gentil. Y si Jesús dijo que la generación que viera el retorno de Israel a su territorio, esa será la generación. Y también dijo que no llegará a su final sin que antes suceda todas estas cosas. Lo que quiere decir, algunos dicen, bueno, a esos 70 años hay que restarle los 7 años de gran tribulación. Bueno, eso es muy subjetivo. No podemos poner a Dios, cuadrarlo así. Puede que sí, puede que no. Lo único que les puedo decir esta noche es que si el arrebatamiento no sucediera de aquí al 14 de mayo, todo lo que suceda después del 14 de mayo en adelante, vamos a estar en rojo. ¿Qué quiere decir? Solo eche una mirada a las noticias. Mire las noticias. Mire cómo está el mundo. Medio Oriente al rojo vivo. México incontrolable a la violencia. Estados Unidos, espíritus de odio se están preparando en toditita la Unión Americana. Todo se está preparando. ¿Cuánto nos quedará? Que el Señor nos ayude. Desearíamos saber el día y la hora, pero eso solo está en las manos de Dios. Creemos que en el cielo los demonios y Satanás ya vieron los movimientos de los ángeles. Ya están viendo los movimientos de Gabriel preparándose para la batalla. Y por eso Satanás está atacando durísimo en este momento el tema del arrebatamiento. Satán sí sabe que el rapto está a punto de suceder. Y por eso está preparando a todos sus falsos profetas, adormeciendo al pueblo para que no despierten. Pero los verdaderos santos deben de despertar. Les insto a que hable con su familia, con los hermanos que tienen metido en estas iglesias apóstatas. Y dígale que salgan lo más pronto posible. Como dice Apocalipsis 18, salid en medio, pueblo mío, salid en medio, para que no recibáis sus plagas. ¿Cuánto nos quedará? No lo sabemos. ¿Será este 2011? ¿Será este 2012, 2013? Solo Dios lo sabe. Pero lo único que le quiero decir esta noche es que
si pasamos después del 14 de mayo, vamos a ser testigos de cosas terribles, de cosas más sospechosas como las que estamos viendo, como lo que tocamos el primer día, la caída de miles de aves y la muerte de millones de peces. Vamos a empezar a ver cosas asombrosas y posiblemente terribles. Lo único que yo puedo decir esta noche es: más vale que estemos bien agarraditos toda la familia de Cristo Jesús. No solamente por el arrebatamiento, sino por lo que vaya a pasar antes del rapto. Pero permita Dios que cuando esto suceda, nos pase como aquí en el video, que todititos estemos como esta noche aquí en la iglesia. Aquí lleno, aquí abajo, lleno allá arriba y el anexo completamente lleno. Permita Dios que ese día suceda así. Pero si no estás en la iglesia, no se preocupe. Si estás en tu casita, estás durmiendo, el arrebatamiento va a ser a la 1 de la mañana y estás dormido. No olvide que cuando te acuestes, dile: Señor, si tú vienes esta noche, no te olvides de mí. Encomienda a tu familia cada noche, encomienda a tu familia. Haz que tus niños, tus bebitos, oren y digan: Señor, si tú llegas a venir, llévame por favor. Aleluya. Cristo vive. Tenemos que ir al consejo de Jesús. Pero cuando vosotros viereis todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se ha acercado. Yo solo quiero decirles estas palabras. Hola queridos hermanos y amigos que van a ver este estudio, La Mujer y el Dragón. Esta introducción que estoy haciendo se debe a que el tema original, es el que van a ver a continuación en los siguientes minutos después de esta introducción, fue grabado en vivo en la iglesia Poder y Gozo en la ciudad de Houston, Texas, cuyo pastor es el reverendo y muy conocido internacionalmente como es el pastor y evangelista Emerson Morales, en cuya iglesia se grabó este estudio, como dije, La Mujer y el Dragón. A continuación, déjenme compartirles rápidamente la lectura del capítulo 12 del libro del Apocalipsis y después hacemos una introducción. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así: Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo.